En el tranquilo paisaje de una lejana ciudad, donde las calles a menudo guardan historias silenciosas, existe una casa que parece absorber los secretos de generaciones. Su presencia despierta curiosidad y temor entre los vecinos, creando una mezcla de leyendas urbanas y realidades insólitas. A continuación, visitaremos dos historias de terror espeluznantes. La segunda con un final completamente inesperado. Aquí comenzamos. Caso número 1. Secretos enterrados, Ramiro y la casa maldita. Hoy te contaremos de mi amigo Ramiro. Un alma intrépida se sintió atraído por la casa de la esquina, esa que todos miran con cierta aprensión. La curiosidad, como una fuerza magnética, lo impulsó a cruzar el umbral y explorar los pasillos de este misterioso lugar. Entre polvo y sombras, Ramiro entró a la casa y entre las cosas que se encontraban en una mesa, encontró un álbum de fotos antiguas, un tesoro que desenterraba risas que ahora resonaban en el silencio de la habitación. Las imágenes, aunque en blanco y negro, parecían conservar momentos que alguna vez llenaron esos muros. Mientras más indagaba en aquel lugar, descubrió una puerta secreta que llevaba a un sótano, un lugar donde la luz apenas se atrevía a entrar. Fue allí donde yacía un muñeco desgastado, un vestigio de la infancia que se desvaneció en el tiempo. La atmósfera se volvió densa, como si el pasado reclamara su lugar. De repente, la casa cobró vida, se escuchaban pasos y sonidos en la sala de la casa, como si hubiera retrocedido el tiempo en aquel lugar. Ramiro experimentaba un sentimiento sobrenatural, mientras intentaba descubrir lo que ocurría en la parte superior de la casa. Más que una historia de terror, era una vivencia desconocida y llena de miedo. Ramiro, sintiendo la tensión en el aire, se apresuró a subir las escaleras del sótano. Pero, en lugar de encontrar la puerta cerrada, se sorprendió al ver que ésta empezaba a abrirse lentamente. En la penumbra, la figura de Brian se asomaba, sosteniendo un cuchillo con una sonrisa inquietante en el rostro. Ramiro se vio sumergido en la incertidumbre. La sonrisa perturbadora del niño dejaba entrever cicatrices emocionales, y sus ojos, aunque llenos de misterio, reflejaban una extraña tranquilidad. Con el cuchillo extendido como un símbolo ambivalente, Brian parecía más un guía hacia lo desconocido que una amenaza inminente. La figura del niño, con sus ropas desgastadas y la mirada que sugería un conocimiento más allá de lo tangible, se desvaneció velozmente por el pasillo, perdiéndose entre las sombras de la casa. Ramiro, inmerso en la confusión y el temor que le envolvían, se quedó preguntándose quién era realmente Brian. La dualidad de emociones le dejó en una encrucijada, mientras la casa, en una pausa momentánea, parecía aguardar la decisión de Ramiro. ¿Qué secretos albergaría ese niño en su sonrisa y en sus gestos? La casa, ahora envuelta en una quietud momentánea, dejó a Ramiro con la elección de seguir a Brian o permanecer en el sótano. Un escalofrío recorrió su espina dorsal y el mismo miedo que le susurraba que debía salir, también le advertía de los peligros que podrían acechar si salía del sótano. La pesadilla no terminó ahí. Brian, ahora convertido en un ser despiadado, persiguió a Ramiro apenas salió del sótano, como si fuera una presa. La lucha por la supervivencia llevó a decisiones difíciles, a pactos oscuros. La casa, testigo silencioso, vio cómo se desataba el drama humano. La lucha fue intensa y despiadada. Brian, animado por una oscuridad que trascendía lo humano, se abalanzaba con ferocidad sobre Ramiro. Con cada movimiento buscaba arrastrarlo hacia las profundidades del abismo. Ramiro, armado con coraje y determinación, esquivaba los ataques con movimientos ágiles y precisos, su mente en un estado de alerta constante, mientras buscaba una manera de derrotar al mal encarnado. El sonido de objetos rompiéndose resonaba en la casa mientras Ramiro y Brian se enfrentaban en una lucha que trascendía lo físico. Cada golpe, cada intento de dominar al otro, era una batalla por la supervivencia en un escenario que parecía sacado de una pesadilla. La tensión en el aire era palpable, y cada segundo parecía una eternidad mientras Ramiro y Brian se sumergían en un duelo a vida o muerte en las sombras de la casa maldita. Después de lo que a Ramiro pareció una eternidad, el sonido de sirenas rompió la oscuridad. La intervención policial se convirtió en su salvación, pero el precio pagado dejó cicatrices visibles e invisibles.
Ramiro escapó del infierno, llevando consigo la experiencia de una casa que devoraba los recuerdos y liberaba terrores ocultos. Aquella morada, impregnada de un pasado retorcido, persistiría en la memoria de quienes se atrevieron a desafiar su misterio. La vida siguió para Ramiro, pero las noches aún estaban pobladas de ecos de aquel lugar. Se preguntaba si existía la posibilidad que alguna otra persona pudiera haber percibido la oscuridad y el terror que hay en esa casa. Las huellas del pasado dejaron una marca en su alma, y las preguntas sin respuestas se convirtieron en sus compañeras nocturnas. La experiencia le enseñó que la realidad podía ser tan aterradora como cualquier película de terror. Caso número 2. El espejo del horror. El despertar de los demonios. En la oscura noche de la Avenida California, la casa maldita la tildaban como un espectro entre las sombras. Pero, ¿por qué esta casa estaba envuelta en un aura tan siniestra? Los vecinos, atemorizados por su misterioso pasado, se mantenían a distancia. Nadie se atrevía a acercarse y aquellos que lo intentaban huían presa del pánico. La morada quedó abandonada, sumida en el silencio, durante años. Isabel, valiente pero inconsciente del horror que la esperaba, se aventuró donde otros temían pisar. ¿Qué oscuros secretos descubriría en la soledad de la casa que la noche había reclamado como suya? Isabel, una joven valiente, desafió las advertencias y entró en la casa maldita. A medida que exploraba, las sombras cobraron vida y la casa susurró secretos inquietantes. No obstante, el temor inicial se aferraba a Isabel. Cada paso dentro de la casa resonaba con un eco ominoso, y la oscuridad parecía devorar cualquier atisbo de luz. Las paredes parecían susurrar sus propios tormentos mientras el suelo crujía bajo sus pies. El aire, cargado de misterio, envolvía cada rincón. La entrada a la casa le resultó un desafío en sí misma. La puerta, entreabierta como un portón hacia lo desconocido, se resistía al impulso inicial de Isabel. Una corriente de frío le acariciaba el rostro, como si la casa misma intentara disuadirla. La joven, enfrentándose a sus propios nervios, empujó la puerta con determinación, y el chirrido de las bisagras pareció resonar como un lamento. En la penumbra, Isabel avanzó por pasillos oscuros y polvorientos. La decadencia de la casa maldita se revelaba en cada esquina, con muebles cubiertos por sábanas grises y cuadros desgarrados que parecían observarla con ojos silentes. El olor a humedad y abandono impregnaba el ambiente, pero algo en la habitación desolada llamó su atención. Encontró un espejo macabro, reflejando la desolación circundante. Al mirarlo, una realidad sorprendente se desplegó ante sus ojos. Samuel, un niño angustiado, emergió del reflejo, ansioso por contar su trágica historia. Isabel, con valentía, escuchó las palabras del niño, sintiendo la presión de aquella alma que buscaba ser liberada. A pesar de la tensión en el aire, Isabel se sumergió en la historia. El niño le reveló su pasado, una historia de asesinato, unos padres sin escrúpulos y la necesidad de un ritual para alcanzar el descanso eterno. El niño, tras sus palabras, le decía que hallara el libro cubierto de piel animal y que por favor recitara las palabras para liberar su alma atormentada. Mientras Isabel desesperada buscaba el libro, una oscura figura femenina se insinuó detrás de Samuel. La mujer susurraba palabras al niño y extendía una mano esquelética hacia Isabel. La verdad comenzó a emerger, algo que Isabel finalmente fue comprendiendo. Las palabras del libro no eran para liberar a Samuel, sino para liberar a la entidad demoníaca que habitaba en el espejo. La historia que Samuel le contó sobre su asesinato a manos de sus padres y las supuestas palabras necesarias para llegar al cielo resultaron ser un engaño. Las palabras en el libro no eran un camino hacia el paraíso, sino un pacto oscuro con el demonio que habitaba dentro del espejo. Isabel, desconcertada, se veía arrastrada a una trama macabra. Cuando Isabel abrió el libro, notó que la expresión de Samuel se transformó en tristeza. La mujer demoníaca, que se ocultaba detrás de él, exigía con ferocidad que leyera las palabras malditas. Confundida, Isabel no entendía lo que ocurría, pero fue entonces cuando una luz iluminó la verdad. Ese demonio, ansioso de ser liberado, pretendía engañarla para que leyera las palabras y así vender su alma. Isabel,
conmovida por la historia de Samuel, intentó tomar el libro, pero el rostro de tristeza del niño se volvió llanto. Fue en ese momento que la mujer demoníaca intensificó su exigencia. Isabel se encontraba atrapada en un juego oscuro, y las puertas de la casa maldita se cerraban a su alrededor. Mientras luchaba por escapar, la entidad maligna ejercía su presión, pero ella resistía con fuerza. La noche se prolongó, y la batalla se volvía cada vez más intensa. Armada con coraje y determinación, Isabel enfrentó a la entidad demoníaca con todas sus fuerzas. Con cada palabra de poder y cada gesto de convicción, desafiaba la presencia maligna que intentaba consumirla. Cada golpe, cada hechizo, era un acto de resistencia contra las fuerzas oscuras que amenazaban con engullirla por completo. A pesar del miedo que la embargaba, se aferraba a la luz que aún brillaba dentro de ella, negándose a sucumbir ante las sombras. La noche se volvió un campo de batalla, donde el rugido de la tormenta y el aullido del viento se mezclaban con los gritos de enfrentamiento de Isabel. Con cada esfuerzo, con cada instante de resistencia, se acercaba un paso más a la victoria, hasta que finalmente, con un último esfuerzo desgarrador, logró desatar el poder interior que la guiaba y así vencer a la entidad demoníaca que la acechaba en la casa maldita. La luz del amanecer finalmente disipó la oscuridad, y la casa quedó en silencio. Isabel, exhausta pero victoriosa, tomó el libro y lo arrojó contra el suelo con un estrépito que resonó en toda la casa maldita. El espejo tras aquel suceso se cayó y se partió en pedazos. En ese instante Isabel pudo ver cómo Samuel, el niño atrapado en la trama demoníaca, se desvanecía, liberado finalmente de su tormento. Sin embargo, la mujer demoníaca, privada de su engaño y prisionera de su propia maldad, quedó atrapada en los fragmentos rotos del espejo. Sus susurros se extinguieron y la casa maldita, privada de su influencia maligna, quedó en un silencio que antes parecía imposible. Isabel, con el corazón latiendo con fuerza, salió de la casa y se adentró en la luz del día que había conquistado. La maldición que había acechado la avenida California quedó atrás, encerrada en los restos del espejo roto. La joven valiente, ahora testigo y protagonista de esa noche, llevaba consigo la experiencia de haber desafiado lo sobrenatural y haber emergido victoriosa. Hasta aquí hemos llegado en este video de historias escalofriantes, donde los protagonistas Ramiro e Isabel, dos almas valientes que se aventuraron en dimensiones desconocidas, desafiaron la línea entre lo real y lo sobrenatural. En una época donde estos relatos son escasos en conversaciones cotidianas, ambos protagonistas se sumergieron en la oscuridad de casas malditas y enfrentaron demonios ansiosos por ser descubiertos y liberados. Si disfrutaste de estas historias de valentía y misterio, te invito a dejar tu like y compartir tus propias experiencias en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final de estas narrativas. Hasta la próxima.